Bueno, esta conversación que voy a tener hoy día con Jorge Yamamoto, que es psicólogo social, catedrático de la Universidad Católica, la he planteado especialmente porque estoy segura que es un tema que no solamente aplica para los padres de familia como yo, que tenemos hijos adolescentes o chiquitos pegados a una pantalla y que lidian con tener su atención y su proactividad, no solamente a nivel familiar, sino también a nivel de sus propias relaciones sociales, sino que es importante para todos, porque hoy todos estamos interconectados y pegados prácticamente con una pantalla a la mano. Se nos puede pasar 1 hora, 2 horas, 3 horas pegados a las llamadas redes sociales. ¿Qué riesgos implica eso para las dinámicas sociales? Podemos hablar de adicción en niños tan pequeños como 5, 6, 10, 12 años. Podemos hablar de adicción a la tecnología. Cómo manejar el tema del uso de pantallas, que hoy es la norma en la mayoría de colegios. Eh, ¿Cómo manejar este tema? ¿Es posible? ¿Es posible pasar nuevamente a la educación en la que era la investigación en los libros y proscribir las pantallas? ¿Cómo nos manejamos en este mundo digital? ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por estar con Con nosotros mucho esta gusto. tarde. ¿Qué tal? A ver, adicciones. ¿Se puede hablar de adicción a estas tecnologías en niños pequeños? Desde hace ya algunos años, la Asociación Americana de Psicología, que es el ente de mayor influencia e investigación en el mundo en esta materia, y la Asociación Psiquiátrica Americana ya pusieron en el catálogo de enfermedades mentales la adicción a las redes sociales específicamente. Okay. Porque anteriormente había adicción a internet, a los videojuegos, pero ahora específicamente se ha incluido el tema de las redes sociales. Principalmente TikTok, entiendo, y Instagram. El problema está en que independientemente cada una de estas redes es complicada, pero los usuarios hacen, digamos, una matriz de diferentes redes que incluyen citas, incluyen videos cortos, videos no tan cortos. Entonces puede llegar un momento en que un joven moderno tenga entre 12 y 20 notificaciones por minuto. Los que no están tan metidos en redes, se habla de abuso de redes cuando pasan de 40 a 50 horas semanales en pantalla, es decir, un trabajo a tiempo completo o una educación a tiempo completo. Entonces, si estamos 5 años en eso, que pasamos mucho más tiempo, vamos a tener una maestría, un doctorado, una licenciatura, solamente que sin título y sin utilidad. Entonces, en ese nivel de abuso ya se generan una serie de cambios en el cerebro. ¿Qué cosa es la adicción en general? Es que el cerebro está programado para regular como una terma nuestro funcionamiento. Entonces, si tenemos frío, nos abrigamos; si tenemos calor, nos desabrigamos; si necesitamos agua, lo mismo; si estamos satisfechos de comida, dejamos de comer. Pero la droga es un mecanismo bioquímico o externo que va a alterar ese sistema de regulación y se va a infiltrar, de tal manera que al principio cualquier droga nos agarra en nuestra línea ni bien ni mal emocionalmente. Uno se mete la droga y va a estar por un momento más elevado, pero después viene la caída. Entonces, si se usa una droga muy potente por corto tiempo, una droga moderada por un periodo persistente, entonces el cuerpo, ¿qué va a decir? Va a decir, hay algo raro, entonces sube su nivel de activación. Entonces, en vez de estar ni bien ni mal, se va a modificar esa línea de base. ¿Y qué quiere decir en buen castellano? Que nuestro estado de ánimo está generalmente ansioso o deprimido y empezamos a consumir droga en forma de rectángulo o en forma de polvito blanco, ya no para sentir placer, sino para quitarnos el vacío. Esa es la gran estafa de todas las drogas,
que se comienza a consumir para sentirse bien o para aliviarse de la presión, del estrés o de cualquier cosa, pero terminamos ahondando el hueco y siendo dependiente de una sustancia o en este caso de un rectángulo que termina siendo el teléfono inteligente embrutecedor. A ver, es decir, la ausencia del contacto con redes lo que me genera es ansiedad. ¿Cómo la curo? Consumiendo más contenidos en redes sociales. Una vez que ya está instalada, ¿no? Entonces la gente tiene un pequeño tiempo libre, ¿no? Como que no está manejando o no está haciendo un trabajo enfrente de alguien, se sienta a comer y por ansiedad necesita calmar esa sensación y saca el teléfono. En el salón de clases, universitario o escolar, hace lo propio. Y hay una elevada estadística de gente que está cruzando la pista, viendo el celular y termina atropellado. ¿Cuál es la edad más temprana en la que se ha detectado adicción a redes sociales, a dispositivos electrónicos y redes? Esa investigación todavía no es muy precisa porque lo que se ha estudiado más son los adultos jóvenes que han pasado por este proceso de adicción. Lo que ha encontrado el psicólogo social Jonathan Haidt es que en el año 2010 las redes empiezan a volverse más adictivas. El Facebook introduce el like, el Twitter introduce el retweet y eso que generó que todos somos sensibles a la recompensa social. Claro, recibo aprobación, más likes, más aprobado estoy por gente que ni te conoce. Exactamente, ¿no? Y al principio era gente que me conoce, pero luego gente que no me conoce y después eran decenas de miles de likes. Entonces era una mérito estupidocracia. ¿A qué me refiero? A que antes la persona más buena gente, el buen amigo tenía mayor aceptación social, pero ahora el más payaso o el que hace más tontería va a tener mucho más likes de alguien que trabaja las redes como una forma de comunicación o educación. Correcto. A ver, además el llamado algoritmo, que yo no lo llego a entender, pero me pasa que si en una red social veo mucho contenido sobre recetas de cocina, escultura, tu propio algoritmo empieza a enviarte y a seleccionarte ese material que va de acuerdo a tus intereses, según tus búsquedas, ¿correcto? Eso también te engancha. Sí, lamentablemente se ha confirmado que hay un equipo de psicólogos brillantes y perversos que están diseñando la forma de hacer más adictiva las redes. Y hasta donde se ha conocido, porque hay mucho secreto en este proceso, es que trabajan 3 factores que siempre han existido en la humanidad. Primero, la novedad, porque todo lo que salga de la rutina puede ser una amenaza o puede ser una oportunidad. Entonces nuestro cerebro está cableado para prestarle gran atención a lo nuevo. Pero en nuestra vida tradicional lo nuevo ocurría una vez cada 2 meses. Ahora ocurre una vez, 12 veces cada minuto por estos algoritmos. Luego de la novedad, que para eso hay que entender para la persona qué es novedad. Entonces antes se hacía un estudio de mercado, se sacaba una tendencia y se diseñaba un programa para que sea novedoso. Pero ahora se ha personalizado, es lo que se le ha llamado capitalismo de vigilancia, que ya no es el marketing lo que va a dirigir las ventas, sino la vigilancia de una gran cantidad de detalles personales. Por ejemplo, no solamente miran nuestros likes, sino están cruzándolo con la información de nuestras compras, con qué vemos en internet y ya lo último, bueno, lo penúltimo, es que están cruzándolo con el ritmo cardíaco y la medición de estrés de nuestros teléfonos inteligentes. Ahora, el siguiente paso, y es el terror mayor que felizmente la tecnología todavía no ha alcanzado, son los lentes de realidad aumentada y de realidad virtual. Porque, ¿qué va a suceder? Ahora uno conoce a alguien por las redes y está con un montón de filtros y uno no la reconoce a esta persona cuando la ve en persona
porque... Claro, estás toda modificada por todos los filtros que le pones a tu foto, a tu perfil. Exactamente. Pero ¿qué van a pasar con estos lentes? Que salimos a la calle porque vamos a ver la pista, vamos a ver las personas, pero podríamos comprar unos filtros carísimos para que todas las personas que usan el lente, que va a ser la tendencia central, nos vean de una manera distinta. Van a ecualizar nuestra voz. Y es más, nos pueden ir dando temas. Yo podría pagar una cantidad impresionante de dinero para saber, esta chica me gusta, háblale, de qué cosa háblale, claro, ¿no? Y que tengo un pastor alemán y que me gusta el pastor alemán. Pero entonces es que es la anulación de la esencia del ser humano, que es descubrir, interrelacionarse, ¿no? Tus sentimientos, la empatía, porque no empatizas con el verdadero ser humano, sino todo lo que te va predeterminando la tecnología. Ese terror. Tal cual. Y tenemos que actuar, creo yo, obviamente, también en adultos, pero en los más chicos. Tú en un programa radial hablaste de un estudio respecto al tema del uso de aparatos, dispositivos en las escuelas. He estado leyendo mucho de eso, entiendo que hay países en Europa, España, Suecia, Francia, Países Bajos, donde están mutando a eliminar las pantallas y volver a los textos escolares. Entonces, a ver, yo digo lo que había hecho en la introducción, ¿cómo combinar lo mejor de los dos mundos? Porque no se trata de volver a la escuela paporretera, del profesor en el pizarrón y uno copiaba, versus la herramienta maravillosa que puede ser tener los millones de textos de investigación en la punta de tus dedos, googleando los links adecuados, ¿correcto? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿O hay que sacar las pantallas? A ver, aquí hay dos cosas bien importantes de separar. Una cosa es el cerebro adulto que se vuelve adicto, pero ya está cableado para cuando lo requiera conversar bonito, tolerar la frustración, enfocarse y chambear. Pero, ¿qué sucede cuando el niño tiene 8 a 10 años y comienza a tener redes? En ese momento, tal cual lo has dicho, lo que hacía el ser humano es juego no supervisado por los padres. Entonces trepaban árboles y se caían y se sobaban, se peleaban, pero como el ser humano es social, tenían que arreglárselas para volver a amistarse y así aprendían lo que es la sociedad. Van creciendo y la parte del cerebro que controla esa habilidad social se va madurando. El cerebro abstracto termina de completar su proceso a eso de los 12 años. Entonces, si el niño no ha tenido juego no supervisado, su pichanga con 2 ladrillos, pelearse y amistarse, trepar árboles, entonces no va a desarrollar esa área. Es como un niño de 0 a 8 meses, le tapamos los ojos, después le quitamos la venda y no va a recuperar la vista teniendo los ojos perfectos porque no se estimuló esa área del cerebro. Entonces se está creando una ceguera de interacción social. Pero también, ¿qué implicaba eso? La tolerancia a la frustración. La vida es 8 a 9 veces esfuerzo, no digamos necesariamente frustración, y 2 de descanso. Entonces, en ese juego no supervisado, en esas interacciones humanas, aprendemos a que hay que entrenar para armar el equipo de fútbol y así vamos a ganar el campeonato, por lo menos que llegar a la final. Pero ahora tenemos los likes que nos dan el refuerzo social y si un amigo no nos gusta, lo bloqueamos. Lo sacamos del chat, claro, del grupo. Entonces no aprendemos... Además el bullying los persigue hasta la casa. ¿No? Porque a veces, bueno, pasaba pues que te sacaban del grupo porque juegas mal, llegabas a tu casa, conversabas con tus papás, te orientabas y al día siguiente regresabas y intentabas entrar de vuelta al grupo. Aquí esto te persigue porque te bombardean y te tiran hate, como dicen los chicos ahora, todo el tiempo. Tu teléfono celular te persigue. Y se mete a la cama de los niños, claro. Porque otro craso error es que no se controla que los niños no tengan el teléfono. Se ha estudiado y que se recomienda que 45 minutos antes de que entren a dormir, el teléfono ya debe ser guardado. Y no guardado por ellos, por supuesto. No, claro, se queda con los papás. Al final del día,
el dueño de ese aparato y del uso, o sea, y quien dispone cómo se usa somos nosotros. Y a veces creo que cometemos el error de que es, quiero un ratito de paz, que sacamos el teléfono celular. Me voy a evitar esas peleas que sí nos tenemos que comprar los papás, ¿no es cierto?, por esos temas. Ahora, mencionaste en esta entrevista un estudio que se ha hecho con chicos a los que se les retiraba el teléfono, primero antes de entrar a clases, luego durante los recreos. Coméntame eso porque ahí es donde empezaron a observar esto que tú has descrito como el síndrome de abstinencia. Exacto. Los profesores vemos, tanto en la escuela como en las universidades, que la atención de los alumnos está muy fragmentada y eso ya se ha investigado. Es lo que la APA, la American Psychological Association, ha llamado cerebro de canchita, que nosotros teníamos la capacidad de enfocarnos, pero ahora, bueno, hay un llamado trastorno de déficit de atención que genera muchas dificultades en el colegio y es esa incapacidad de enfocarse. Pero ahora es una pandemia. Esto es un diagnóstico que existe. Hay chicos que tienen este diagnóstico independientemente del tema de la pantalla. Correcto. Me viene a potenciarse, me imagino. Pero lo que quiero poner es una analogía, que estos chicos que pueden desarrollarse muy bien en ciertas áreas bajo ciertos cuidados y desarrollo y cuidado en el desarrollo, tienen problemas de interacción social y problemas en el aprendizaje. Ahora, la generación normal, por el abuso de teléfonos inteligentes embrutecedores, tiene más fragmentada la atención. Entonces, en una clase se van distrayendo. Pero, ¿qué ocurrió? Que en algunos colegios observaron que tenían que tenían que prohibir, porque hablando no lo entienden, sino había que retirar los teléfonos durante clase. Y la atención se recuperó y las notas subieron. Pero ¿qué pasaba? Por ese síndrome de abstinencia salían al recreo y se quedaban pegados con el teléfono. Luego... Echado toda esa parte que tú describías del juego, de las reglas, que el básquet, que el fútbol, que simplemente sentarse y conversar y mirarse. Claro, en una menor escala, pero parece un fumadero de opio, ¿no? Entonces hay fumaderos de opio pitucos, pero hay fumaderos de opio masivos y la gente, en vez de conversar e interactuar, cada uno está metido en su mundito. Es como un fumadero de opio en donde todo el mundo está con su rectángulo embrutecedor. Entonces retiraron el teléfono y o sea, entraba el alumno, deja el teléfono y cuando se va de la escuela recién lo recupera. Al principio ocurrió el síndrome de abstinencia, que la gente estaba agresiva, molesta, pero pasaron las semanas y empezaron a hacer una cosa maravillosa, que es hablar. Y luego algo más hermoso y saludable, hay gente que paga terapia alucinante, pero esto no costó nada, se pusieron a jugar, a pelearse y amistarse, ¿no? Claro, hay ciertos casos en que ya hay bullying, ese es un problema que tiene su propia naturaleza y hay que vigilarlo, pero el juego no vigilado es algo importante para los niños. Ok, eso en cuanto al uso de redes sociales y el dispositivo. En cuanto al dictado de clases, los chicos con su laptop, uy, qué colegio tan chévere, todos tienen su laptop, qué moderno, educación del siglo XXI. No estoy tan segura, Jorge, y yo tengo mis reparos respecto al uso. Quizás hay alumnos que puedan tener ese autocontrol para solamente visitar las páginas de lo que está hablando el profesor. Pero pienso que la mayoría, y la tentación es muy grande de abrir otra página, de ponerse a jugar y creer que pueden controlar ambas cosas y los resultados académicos te dicen que no. Tal cual, si estoy en una clase de una universidad ultra competitiva, el 99% van a tener filtros voluntarios, es decir, bloquean sus redes de tal manera que la van a tener 1 o 2 horas al día o 0 horas durante la semana y 3 o 6 durante el fin de semana. En mis clases en el Perú, ninguno tiene ese tipo de filtros. Y un estudio con una muestra pequeña que hemos hecho en este semestre, habían alumnos que tienen lápiz y papel, y además que no es tan caro como los artefactos, ¿no? Y que asistían a clase. Luego teníamos alumnos en el otro extremo
que por la asistencia venían con su computadora, pero estaban totalmente en otra. Y se generó una correlación en U, que los alumnos que están, bueno, los que no están presentes peor todavía, ¿no? Pero porque creen que mirando TikTok o un influenciador va a ser el equivalente claro, que les hace de el ir a la resumen de la universidad. lección de historia o de la clase de psicología o del tema que vayan a tocar. Ok, No. okay, y entonces Y la curva... gran inversión para los padres, ciertamente, ¿no? Y el tema es que los que están presentes y están con las redes abiertas terminan con notas que van entre 3 y 0,7, mientras que los otros terminan con notas entre 18 y 20. Entonces, aquí hay una, digamos, selección natural con esteroides, porque hay un pequeño grupo de alumnos que está sacando lo mejor de la tecnología y, por supuesto, ellos salen de clase y van a estar metidos en su computadora. Hay algunos otros que están en clase y el profesor menciona algo y rápidamente en paralelo lo van comparando. Esos son alumnos que están teniendo un rendimiento exponencialmente mayor que los anteriores, pero el resto está en una situación calamitosa. O sea, es una minoría la que hace esto, la que puede combinar lo mejor de los dos mundos, digo, ¿no es cierto? O sea, que tiene la capacidad de autocontrol y de saber que la herramienta en clase es para hacer esa búsqueda paralela al tema que está dictando el profesor. Entonces, digamos, ¿hacia dónde deberíamos llegar? ¿Cuál es un punto medio? Lo que están haciendo en Europa, que es simplemente retirar los dispositivos, volver a los libros, volver a esa investigación en biblioteca y no necesariamente en una pantalla. A ver, efectivamente ese es un tema, pero hay que verlo desde la perspectiva. Primero, que se ha encontrado que darle tabletas o celulares a los niños que aún no hablan para que no fastidien y dejen tranquilo es absolutamente nocivo. Y se recomienda que hasta los 18 meses se usen estos medios solo para chatear con los abuelos que no están presentes. Yeah. Luego, hasta los 4 a 5 años, que solo se use para contenidos educativos con una persona cuidadora, yeah, que no esté viendo Instagram ni Tinder, ¿no? Claro. Y que el acceso a tener una cuenta de redes sociales debe ser a partir de los 16 años, porque ya tiene el cerebro maduro, ya además ha aprendido a ser amigos y ha aprendido a que una relación de pareja no es botón a la derecha o a la izquierda, como lo hacen en las redes, sino que hay que esforzarse por tener valores, también por una apariencia física, poder conversar, y eso ya les permite potenciar lo social con las redes. Pero si ocurre que recién que ya desde los 12 años puede tener una red, entonces van a estar cableados, van a estar diseñados no para las relaciones reales, sino para algo que en verdad no es la naturaleza humana. ¿Y qué va a suceder? Que el índice de insatisfacción marital y divorcios, que ya es alto, se va a disparar. Y lo más grave es que en el marco de una relación mínimamente saludable, los niños deben de crecer con cierta tranquilidad, soporte, apoyo, y eso es uno de los temas más importantes. Si queremos reducir la delincuencia, hay que ver qué mal hicimos hace 18 a 22 años. Y lo que tenemos que ver es qué paupérrimamente estamos haciendo para visualizar un futuro francamente aterrador. Y mientras tú decías eso, pensaba, claro, cómo criamos, ¿no? Y no solamente cómo criamos de boca para afuera, sino qué ejemplo como padres y como relación de pareja le damos a nuestros hijos. Pero estaba pensando también, Jorge, si son chicos que creen que el relacionamiento es a través de una pantalla, ¿estamos sembrando el germen? ¿El psicópata es el que no tiene empatía? ¿Estamos sembrando el germen de generaciones de psicópatas en mayor o menor grado? Me aterra, pero no sé si es ignorante la pregunta, pero... No, es muy pertinente.
porque el psicópata es uno de los personajes más peligrosos. La noticia buena, antes de la mala, es que el psicópata en sí tiene que traer una predisposición genética, ¿no? Que además debe ser activada con maltrato físico, un abandono grave y hasta violencia sexual. O sea, una experiencia muy, muy traumática que gatilla, despierta ese gen. Correcto. Okay. Pero la noticia mala es que la falta de capacidad de interrelacionarse con los demás, de la atención fragmentada, de la reducción de las horas de interacción social real, de la adicción a las redes, es en masa probablemente tanto más peligroso que el 5% de psicópatas que hay en una población normal. Qué espanto. A ver, entonces para redondear, porque esto da para muchísimo más y el tiempo infelizmente es corto, entonces nos has ido dando pautas a lo largo de la conversación. Quisiera que me menciones las que crees que son principales, porque ya hay chicos que tienen 15, 16, 17 años y que ya crecieron así, cableados, como tú dices, ¿no? Entonces, ¿qué modificaciones podemos hacer a partir de ahora? ¿Son casos perdidos? ¿Podemos tomar acción los papás, así tengamos hijos universitarios y para nosotros mismos? Lo bueno es que la adicción a las redes es una adicción fuerte, compleja, como todo padre lo sabe, pero no es tan compleja como el alcoholismo, como la pandemia de fentanilo que hay en la actualidad. Entonces son tres flancos. Primero, el flanco individual. Todo joven anhela tener una buena posición en la sociedad, ser elegible para atraer a las mejores parejas. Y se sabe que hay que tener una vida saludable, un buen trabajo, y bueno, lo que no se sabe tanto, pero es fundamental, es que con valores se atraen mejores parejas y se hace una relación más sólida y se crían eventualmente mejores niños. Entonces está la gran oportunidad, que hay un montón de gente que está perdiéndose, pero que hay oportunidades para resaltar de esa masa y para ser mejor que las generaciones anteriores. Entonces, ahí debe de enfocarse el reto. La dopamina no debe estar en ver TikTok, sino en ver más allá de eso y ponerse a utilizar el TikTok para distraerse y relacionarlo con su carrera. Luego, voy a buscar contenidos educativos y hacer el esfuerzo de leer 3 páginas, 5 páginas, y después de 4 meses va a estar leyendo libros, cosa que va a darle un gran valor agregado. Padres, comenzar por uno mismo. Sí, claro. ¿No? Si te ven a ti, pues porque yo no, claro. Y como nos consume tiempo de higiene mental, y no siempre es agradable tratar especialmente con los hijos adolescentes, entonces hacernos nuestra autohigiene y conversar, salir, ir a la naturaleza y dedicarle tiempo a los hijos. Pero eso obviamente no va a ser suficiente, entonces hay que ir controlando, ¿no? 0 a 18 meses, casi nada. Luego solo educativo, luego no permitir que tengan redes. Bueno, ahora se habla de 13, 14, pero el tope ideal es que sean 16 años, porque el cerebro ya está maduro, ya no se cablea mal. La labor también de las instituciones, los colegios, las universidades, si se ponen de acuerdo, eso va a generar un hábito. Y el hábito es muy potente. Entonces, si el hábito está dado y les enseñamos a que lo extiendan en casa, cuando tengan tareas, van a enfocarse en la tarea. Y políticas públicas, porque hay corporaciones que están haciendo millones con esta pandemia, ya no es el drug dealing, sino el net dealing, y hay muchas formas de controlar eso, como lo que están haciendo en otros países. Acá en el Perú se ponen aparatos para interferir las señales de celular en las cárceles, pero en otros lados, a través de las empresas de telecomunicaciones, ahí no hay señal, es más eficaz. Entonces eso haría un gran favor también a la humanidad.
Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes por el espacio.